Piensa en esto. Tal vez ahora mismo tienes en un rincón de tu cocina una planta común que quizás echas en tu té o añades a tu comida. La mayoría de la gente la ve solo como una especia, pero hoy te voy a contar algo diferente. Esta planta se ha utilizado por miles de años. En la antigua China, en la medicina india, en la cocina otomana. Y ahora la ciencia moderna la estudia en laboratorios, realiza ensayos clínicos. El resultado siempre sale lo mismo. Esta planta, utilizada por miles de años, demuestra su efecto en muchos problemas. Jengibre. Sí, esa especia común. Pero déjame aclarar algo. Lo que vamos a hablar hoy no es del nivel de el jengibre es bueno para el estómago. Hoy te voy a explicar 8 efectos científicamente documentados directamente relacionados con la acumulación de grasa en la zona abdominal y de la cintura. Quizás tú tienes este problema, o quizás alguien cercano que quieres. Si compartes este video con esa persona, tal vez ella también aprenda cómo enfrentar este problema. Y no olvides darle like al video y suscribirte. Si ya tienes tu té de hierbas, comencemos. Número 8. Regula la digestión. ¿Sabías que la mayoría de la gente cree que la grasa en la zona de la cintura es solo cuestión de comer demasiado? Pero no es tan simple. ¿Qué pasa cuando el sistema digestivo no funciona bien? Los alimentos que comes no se procesan como deben. El intestino se hincha. El cuerpo entra en estrés. ¿Y qué hace cuando está estresado? Empieza a almacenar grasa. ¿En dónde específicamente? Justo en la zona de la cintura. Yo viví esto en algún momento y fueron días terribles. Menos mal que pasó. Pero volvamos al tema. Aquí es exactamente donde entra el jengibre. La sustancia llamada gingerol en el jengibre acelera el vaciado intestinal. Es decir, en lugar de que lo que comes se quede horas en el intestino creando gases e hinchazón, el sistema funciona correctamente. Los espasmos se normalizan. Incluso en personas con síndrome de intestino irritable se documentó un alivio medible. El punto importante es este. Cuando el sistema digestivo se calma, el cuerpo sale del modo defensivo. La necesidad de almacenar grasa disminuye. Suena simple, ¿verdad? Pero entender esta cadena es el primer paso para entender la causa de la grasa abdominal. Número 7. Efecto termogénico. Ahora te hago una pregunta muy simple. Dos personas comen lo mismo, en la misma cantidad, pero una pierde peso más rápido que la otra. ¿Por qué? Gran parte de la respuesta está en la velocidad del metabolismo, es decir, en cuántas calorías quema tu cuerpo incluso cuando está descansando. Aquí es donde aparece una propiedad interesante del jengibre, el efecto termogénico, o sea, la capacidad de aumentar la temperatura corporal. Suena raro, pero el resultado es muy bueno. ¿Qué pasa cuando el cuerpo aumenta su temperatura? Gasta más energía. Y cuando gasta más energía, le echa el ojo a la grasa que tiene almacenada. Las sustancias gingerol y yogaol del jengibre hacen exactamente eso. Activan la producción de calor, aceleran el metabolismo. En investigaciones realizadas, se observó un aumento significativo en la velocidad del metabolismo en personas que consumían jengibre. Y este detalle es muy importante. Este efecto aparece de manera más pronunciada en el tejido graso de la zona abdominal según las investigaciones. O sea, el jengibre no solo quema grasa en general, además, apunta específicamente a la zona que queremos. Para esto, empezar el día con un vaso de agua caliente con jengibre en ayunas por la mañana. Eso es un verdadero encendido del metabolismo. Número 6. Rompe la resistencia a la insulina. Ahora te voy a decir algo muy importante. Si tienes grasa en la zona de la cintura que no se va de ninguna manera y no puedes perder peso, hagas lo que hagas, en mi opinión, el problema no es solo las calorías. Resistencia a la insulina. Entiende bien estas dos palabras. ¿Qué crees que hace tu cuerpo cuando no puede convertir el azúcar que comes en energía? Pasa al modo almacenamiento. ¿Y dónde hace más ese almacenamiento? Sí, en la zona de la cintura y el abdomen. Aquí es exactamente donde el jengibre interviene en el asunto.
Las investigaciones muestran que el jengibre aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, que las células responden mejor a la insulina. El azúcar en sangre se mantiene más estable. El cuerpo sale del modo almacenamiento. Y este detalle es impactante. En personas que consumían solo 2 gramos de jengibre en polvo al día, se documentó una bajada medible en el azúcar en sangre en ayunas. 2 gramos, menos de la mitad de una cucharadita. O sea, antes de luchar contra la grasa de la cintura, quizás necesitas luchar contra la resistencia a la insulina. Y el jengibre está a tu lado en esa batalla. Número 5. Baja el cortisol. Déjame preguntarte algo. En una época de estrés, ¿alguna vez notaste que subes de peso aunque no comas? ¿O que específicamente tu zona del abdomen se hincha? ¿Por qué crees que es eso? No es una coincidencia. Es el cortisol. El estrés crónico eleva la hormona cortisol. Cuando el cortisol sube, el cuerpo entra en modo «hay peligro», almacena energía. Y esa energía la almacena exactamente en la zona del abdomen y la cintura. Es un mecanismo evolutivo, pero en la vida moderna trabaja en nuestra contra, como si al estresarnos fuéramos a salvar al mundo. Las sustancias antioxidantes del jengibre suprimen la inflamación causada por el cortisol, calman el sistema nervioso, ayudan a normalizar la respuesta al estrés del cuerpo. En un estudio se observó una bajada significativa en los niveles de cortisol en personas que consumían jengibre regularmente. ¿Y qué pasa cuando baja el cortisol? El cuerpo sale del modo defensivo. La necesidad de almacenar grasa en la zona de la cintura disminuye. O sea, el jengibre no solo afecta tu metabolismo, también afecta las hormonas del estrés. Y cuando estos dos trabajan juntos, el resultado es mucho más poderoso. Número 4. Reduce la inflamación. Llegamos a la mitad de la lista. Estás diciendo, sí, todo eso lo tengo yo, pero aún no hemos terminado. Lo más importante viene después. Ahora déjame contarte algo que mucha gente no sabe. La inflamación crónica. No se ve, no duele, pero trabaja silenciosamente adentro de forma continua. Y las investigaciones muestran esto. La inflamación crónica de bajo nivel está directamente relacionada con la obesidad y especialmente con la acumulación de grasa en la zona abdominal. ¿Cómo funciona este mecanismo? La inflamación mantiene al cuerpo en estado de alerta constante. El cuerpo en estado de alerta prefiere almacenar grasa en lugar de quemarla, y en ese momento empieza el círculo vicioso. La sustancia gingerol del jengibre es un potente antiinflamatorio, o sea, suprime la inflamación. Y este efecto no se confirmó en laboratorio, sino en ensayos clínicos realizados en personas reales. Además, este efecto del jengibre funciona con un mecanismo similar al de los medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Pero la diferencia es esta: no daña el estómago. Al contrario, lo protege. Si silencias al enemigo silencioso, puede volverse mucho más fácil que tu cuerpo pase al modo quema de grasa. Número 3. Ahora seamos honestos. ¿Cuál es el mayor obstáculo para perder peso? El hambre. Las ganas constantes de picar algo. Especialmente las crisis de dulce y carbohidratos. Y esto lo conocemos como una cuestión de fuerza de voluntad la mayoría de las veces, pero no lo es. Es una cuestión de hormonas. El jengibre actúa en este punto a través de 2 canales diferentes. Primero, ralentiza el vaciado gástrico. O sea, lo que comes se queda más tiempo en el estómago y la sensación de saciedad se prolonga. Segundo, estabiliza el azúcar en sangre. Cuando el azúcar en sangre no tiene bajadas repentinas, esa crisis de «tengo que comer algo ya» tampoco ocurre. En una investigación, se observó que las personas que consumían jengibre por la mañana ingerían menos calorías durante el resto del día, por sí solas, sin hacer dieta, solo porque la sensación de saciedad se prolongó. Puede parecer algo pequeño, pero consumir 200 a 300 calorías menos al día crea una diferencia seria en un año. Y hacerlo no con fuerza de voluntad,
sino con el propio mecanismo del cuerpo, es mucho más sensato en mi opinión. Número 2. Estabilidad del azúcar en sangre. También está este asunto. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué quieres comer algo dulce a altas horas de la noche? Porque durante el día el azúcar en sangre estuvo desregulado, subidas, bajadas, y cuando llega a ese punto bajo por la noche, el cerebro da la alarma. Se necesita energía urgente. ¿Y a dónde va lo que se come esa noche? Como no se puede quemar durante el sueño, se almacena directamente. ¿Adivina dónde? Por supuesto, en la zona de la cintura y el abdomen. El jengibre es increíblemente efectivo para estabilizar el azúcar en sangre. En pacientes con diabetes tipo 2 que consumían 2 gramos de jengibre en polvo al día, se observó una bajada del 12% en el azúcar en sangre en ayunas. En personas sanas, en cambio, esos picos y bajadas repentinas de azúcar siguen un curso mucho más suave. ¿Cuál es el resultado? Las crisis nocturnas disminuyen, los picoteos innecesarios se acaban y el cuerpo trabaja en modo reparación durante la noche en lugar de almacenamiento. Cuando dormimos y el cuerpo se ocupa de otras cosas, créeme que durante el día siempre te encuentras con algún problema. Consumir jengibre regularmente por la mañana y con las comidas es una de las formas más naturales de estabilizar esta gráfica. Número 1. Previene el hígado graso. Y ahora llegamos al punto más crítico. Un órgano en el que la mayoría de la gente nunca piensa, pero que está justo en el centro de la acumulación de grasa abdominal. El hígado. ¿Sabías esto? Cuando el hígado se vuelve graso, el cuerpo se rompe metabólicamente. La resistencia a la insulina aumenta, la quema de grasa se detiene, y esta acumulación de grasa avanza la mayoría de las veces sin dar ningún síntoma. Las investigaciones muestran que el jengibre es efectivo para reducir la acumulación de grasa en el hígado. Protege las células del hígado del daño oxidativo. Activa las enzimas del hígado que regulan el metabolismo de las grasas. En un estudio con animales, se observó que la acumulación de grasa en el hígado disminuyó de manera notable cuando se dio jengibre al grupo alimentado con una dieta alta en grasas. Y los datos clínicos que muestran que este mecanismo funciona de manera similar en humanos van aumentando cada vez más. O sea, el jengibre no trabaja solo en la superficie, trabaja en la raíz del problema. Cuando el hígado funciona bien, el metabolismo se regula. Cuando el metabolismo se regula, la grasa de la cintura empieza a irse. Por eso es el número 1. Porque por más poderosos que sean los otros 7 efectos, sin que el hígado mejore, es muy difícil obtener resultados completos. Entonces, ¿qué aprendimos? Por la mañana, enciende tu metabolismo. Rompe la resistencia a la insulina. Baja el cortisol. Suprime la inflamación. Te mantiene satisfecho. Estabiliza el azúcar en sangre. Y protege tu hígado. Todo esto en una sola planta. ¿No es increíble? El jengibre no es un medicamento mágico. Si lo consumes y te sientas en el sillón, la grasa de tu cintura no va a derretirse. Pero cuando lo usas junto con una alimentación correcta y movimiento, es uno de los aliados naturales más poderosos que tiene tu cuerpo en esta batalla. Fresco, en polvo o en aceite. Una rodaja en agua caliente por la mañana. Una pizca en tus comidas, unas gotas en tus bebidas. Simple, accesible y funciona desde hace miles de años. Si encontraste útil el video, por favor compártelo con tus seres queridos, suscríbete al canal y dale like al video, porque necesitas ayudarnos a llegar a más personas. Hasta el próximo video. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Yo soy Archivo Natural.